Entonces este es 50% de septiembre. Más mora. ¿Verdad? Y pagaste, este monto lo pagaste. Bien, vamos a hacer entonces un poco de imágenes para repasar un 50% de poquito. octubre. Una patología adaptativa es la hipertrofia. La hipertrofia, ustedes saben que generalmente es más frecuente en el lado izquierdo y tiene dos motivos por el cual el músculo puede estar trabajando contra un gradiente más fuerte de que lo normal. ¿Cuál es más frecuente? Hipertensión arterial. ¿Y cuál podría ser el segundo? Si tiene problema para salir la sangre del ventrículo izquierdo, ¿dónde está el problema? Válvula. Salir. Aórtica. Que haya una estenosis de la válvula aórtica. Eso va a producir un engrosamiento de la pared del corazón que se puede detectar por medios electrónicos, el electrocardiograma, por ejemplo. Y en una autopsia nosotros vamos a reconocer porque la pared del ventrículo está más gruesa por un lado, pero más importantemente porque va a ser más pesado el corazón. Va a ser más pesado porque aumenta la cantidad de músculo. Y en la histología, acá tienen una hermosa foto que parece un dibujo. Es difícil ver que las fibras sean más grandes a menos que tengamos comparado uno con el otro. Pero mirándolo así nomás es difícil. Pero es fácil ver que los núcleos se deforman, se alteran, se hacen más grandes. Y entonces esa es una característica porque estas células aumentan la expresión de proteínas en el citoplasma, pero no se dividen porque no se pueden dividir. Y entonces hay esta alteración morfológica en el núcleo que es muy peculiar. Esta es la hipertrofia concéntrica. Hoy dieron clase de cardiomiopatía. Si atendieron la clase, saben que hay una cardiomiopatía que se llama hipertrófica. Y la característica de esa cardiomiopatía hipertrófica es que la hipertrofia no suele ser concéntrica. ¿Ok? En la cardiomiopatía hipertrófica, la hipertrofia no es concéntrica. Y lo otro, para poder decir que es una cardiomiopatía hipertrófica, no tenemos que tener hipertensión o valvulopatía. Si no, no vamos a ver. O sea, las causas comunes no tienen que estar. Bueno, otra forma de afectación cardíaca puede ser ahora no en el ventrículo izquierdo, que está relativamente pequeño comparado con el ventrículo derecho. Esto es lo que se llama corazón pulmonar o cor pulmonar. El cor pulmonar, como dice su nombre, ocurre porque hay un problema con la circulación a nivel del pulmón. La circulación a nivel del pulmón está restringida, está dificultada. Hay vasoconstricción y hay hipertensión pulmonar. Es muy importante eso, porque esta es una patología difícil. Vamos a ver, en la próxima clase vamos a ver que esta es una consecuencia complicada de las cardiopatías congénitas. ¿Okay? Pero cualquier enfermedad que produzca fibrosis a nivel del pulmón, las neumopatías crónicas producen fibrosis a nivel del pulmón y terminamos con hipertensión pulmonar. Y la hipertensión pulmonar termina pasando de la fractura al corazón. No parece un corazón hipertrófico, porque el ventrículo derecho es más fino que el ventrículo izquierdo. Pero este corazón derecho está grueso
y comparen nomás con el septo para darse cuenta de que es más o menos casi el mismo espesor. Una vez más, como puede ser subjetivo esto, la forma objetiva de saber que este corazón tiene hipertrofia es pesándolo. ¿Ok? Pesándolo. Quiere decir que hay más músculo aquí. Bueno, aterosclerosis que afecta al corazón, generalmente nos referimos a la coronaria. La aterosclerosis es responsable de un altísimo porcentaje de las patologías cardíacas. Por lo menos 90% de las patologías cardíacas tienen que ver con isquemia, con falta de irrigación. ¿Okay? Y los cuadros clínicos varían desde una isquemia de corta duración, que sería una angina, una isquemia de larga duración que se asocia a necrosis, y eso es un infarto. ¿Okay? Episodios repetidos y por años de isquemia producen microinfarto que termina con una cardiopatía isquémica, un corazón, una insuficiencia cardíaca, producto de múltiples pequeños eventos isquémicos en el músculo que van produciendo pérdida de músculo y aumento del tejido fibroso. Acá vemos, esta es una coronaria que se sacó y se cortó en forma secuencial y podemos ver evidencia de depósito o de formación de las placas de ateroma en la luz de la coronaria. En los vasos grandes, la aterosclerosis, de hecho que la aterosclerosis es de los vasos grandes nomás, 1, y 2, la aterosclerosis es de la íntima nomás. Esas cosas tienen que recordar. La foto de abajo corresponde a mínima aterosclerosis, alguna que otra plaquita aquí, muy poquito por acá. Esto sería ya más severo, pero todavía intermedio, y la que está ahí arriba es aún más severa. Fíjense, no desconocemos la edad de estos pacientes, pero vamos a decir que son de la misma edad, y además de ver la severidad de la acumulación de placas en la íntima de estos vasos, fíjense cómo la pared va cediendo y son más anchas a medida que nos vamos hacia arriba. Mientras más severo es, la pared está más, pierde la elasticidad. Entonces, ¿cómo se llama? La aorta que está allá arriba es más ancha que la del medio y la del medio es más ancha que la de abajo. Entonces, bueno, esta es una imagen a gran aumento de placas. Las placas nunca son tan grandes, pero pueden confluir, entonces tenemos una superficie extensa. Esa superficie extensa, por un lado, dificulta la irrigación de la pared de la aorta, y por otro lado, entonces produce isquemia. Y por otro lado, las placas son proinflamatorias, es decir, hay infiltrado inflamatorio en las placas, y eso también contribuye a debilitar la pared del vaso. Si la aterosclerosis es lo suficientemente severa en un vaso grande, va a producir relajación de la pared y vamos a tener lo que se llama un aneurisma. ¿Okay? Y el aneurisma más común asociado a aterosclerosis está en la aorta inferior, por debajo de la renal y por encima de la bifurcación. Esa es la zona típica del aneurisma aterosclerótico. En los vasos, como esta es una coronaria, se ve el mismo efecto. Fíjense como este vaso, aquí el calibre está más preservado en esta zona de acá. Hay dos formas de estudiar la coronaria. Uno es sacando, como en esa foto que vimos, porque la coronaria es como si tenemos una cañería que corre por fuera de la pared. ¿Ok? Entonces vos sencillamente sacás, eso no es muy complicado. Y podés cortar así para mirar el diámetro de la coronaria. O podés agarrar una tijerita y abrir como si fuera una canaleta. Entonces la abrí nomás ahí in situ, que es lo que hicieron acá. Acá se nota el orificio de una arteria penetrante. Y
Esa parte de allá ven como la luz está más irregular, está la pared está más, como más rígida, más dura. Acá hay hemorragia y se ve un poco de placa. Esto probablemente puede ser hemorragia en la placa. El problema de la placa es que se puede romper y si la placa se rompe, entonces vamos a tener una trombosis agregada. Esta imagen de acá es de una placa, el capuchón fibroso es lo que le recubre la placa, que sería la parte de allá arriba. Y esto sería el núcleo blando. El núcleo blando tiene célula espumosa, cristales de colesterol, infiltrado inflamatorio, tiene fibrina y en este caso también hay hemorragia. Ahí tienen un ejemplo de lo que sería un núcleo blando. El problema con estos núcleos blandos es que hay una mayor predisposición a que el capuchón fibroso, que es el que está por encima, se pueda quebrar o romper y entonces pueda producir una trombosis sobreagregada, que suele ser el evento, cuando hablamos de un evento cardíaco, suele ser una trombosis agregada a una arteria previamente lesionada. En los vasos pequeños teníamos la arteriolosclerosis, ¿ok? Arteriolosclerosis de arteriola. No tenemos aterosclerosis, no tenemos ateromas. Los ateromas son de arterias grandes y los ateromas son de arterias con presión alta. Los ateromas son de la circulación sistémica, no de la circulación pulmonar. Si por ahí vemos evidencia de aterosclerosis en la circulación pulmonar, eso es hipertensión pulmonar. Porque ahí se crean las condiciones para que haya daño a nivel del endotelio, activación del endotelio y que se pueda empezar a acumular o formar la placa. Si no tenemos eso, no tenemos aterosclerosis en el lado derecho. ¿Ves? Entonces, usen un poco la cabeza. Todo el mundo habla del colesterol, el colesterol, el colesterol. El colesterol también está en el lado derecho y no produce aterosclerosis. ¿Por qué? Porque no hay hipertensión. Entonces, ¿qué es lo que hace la hipertensión? Daña el endotelio. ¿Ok? La hipertensión daña el endotelio. Y es en el endotelio dañado donde se puede acumular el colesterol, pero en el endotelio no dañado no se acumula. Sin embargo, nos preocupa el colesterol. No está mal, pero no es la única receta. La arteriolosclerosis es un depósito de material hialino rosado, homogéneo, que está inmediatamente por debajo del endotelio y que prácticamente es por proteínas que han sido como filtradas, vamos a decir, en estos lechos vasculares y se acumula en la pared del vaso. Arteriolosclerosis es la marca histológica de que el paciente tiene hipertensión. Si la hipertensión es muy severa, la hipertensión maligna es aquella que la sistólica está muy alta, entonces la forma que se defiende el cuerpo es haciendo esta proliferación de células musculares. Entonces tenemos la la hiperplasia. En tela de cebolla le decimos a esto. Esto es raro, pero es porque las cifras son muy altas. Estamos en un riñón más fuerte. Bueno, esto ya. Esto no es ninguna patología. Esto ocurre con la edad y es la calcificación de la media del vaso y no pasa nada. No pasa nada. No produce alteración, no produce trombosis, no produce mayor daño, vamos a decir. Ok. La cardiopatía isquémica, acuérdense, es un evento que empieza en el vaso, un vaso que está dañado, en este caso una placa blanda enorme, circunferencial, que redujo la luz de nuestra
coronaria, que antes era más o menos lo que ven alrededor, era la luz, y ahora quedó reducida a este triángulo que ha de ser, pero, no sé, el 10%, el 15% por ahí de la luz. Y ese triángulo a su vez está totalmente ocupado ahora por un coágulo. Y ese fue el evento que terminó con la idea del paciente. Acá se ve la pared del vaso y como que está todo cerrado. Bueno, ¿se acuerdan que mencionábamos los cambios que ocurren en el corazón cuando hay isquemia? Y bueno, los primeros cambios obviamente no los vamos a ver porque no disponemos de un corazón de alguien que no murió a consecuencia de eso, ¿verdad? Pero la teoría nos dice que vamos a tener una lesión reversible primero, cuando hay isquemia, cuando hay sufrimiento. De hecho, que cuando hay isquemia lo que tenemos, lo que se puede demostrar es una alteración en el funcionamiento de la célula. Esa alteración tiene que ver con pérdida de la contractilidad, alteraciones en la conducción eléctrica. Después va a haber daño reversible que se va a caracterizar por que se edematiza el citoplasma, las organelas se edematiza, el retículo endoplásmico rugoso empieza a perder los ribosomas. Y nada más para comparar un corazón dañado con un corazón que está ok, pero para que vean la desorganización que hay acá y en ese de allá, no. Pero en teoría todavía no pasamos a una lesión reversible. Irreversible. La irreversible varía el tiempo de aparición entre 20 minutos y 40 minutos, o sea que está documentado que hasta 40 minutos de isquemia algunos animales o lo que sea, ¿verdad? Pueden todavía sufrir no necrosis, y otros incluso a los 20 ya pueden sufrir necrosis. Entonces no es algo así tampoco súper, es un rango, vamos a decir. Lo que sí que 40 minutos de isquemia es más que suficiente, ¿verdad? Para el corazón, pero no para otros tejidos. Vos te puedes poner un torniquete en la pierna y con 40 minutos no vas a tener una necrosis de la pierna. No vas a tener. Es para tejido. Un tejido que también es así muy susceptible es el cerebro. Por eso es que una persona que no tiene circulación al cerebro o que tiene una obstrucción en alguna, si no se arregla rápido eso, ese segmento del cerebro se pierde. Se pierde. No hay mucho que hacer ahí. Visualmente no vamos a ver nada a la macroscopía hasta que nos pase por lo menos, yo le diría un día casi, ¿verdad? A menos que usemos, ¿se acuerdan de esa coloración que yo les dije que se ponía el músculo en esa, que era un líquido rojo y que cambiaba de color de acuerdo a la presencia o ausencia de una enzima que es la LDH, y que donde no hay LDH porque se perdió, se queda blanco, y donde sí hay LDH se queda un rojo así, un color rojo intenso. ¿Más o menos? Discutimos en la clase, ¿verdad? Bueno, acá tenemos necrosis coagulativa, que es el tipo de necrosis que vamos a ver cuando hay una obstrucción. La necrosis coagulativa, recuerden, se pierden los núcleos. Acá estoy viendo también que hay otros cambios que se pueden ver en estas células dañadas, que era como que resaltaba o se notaba más las bandas de contracción. ¿Okay? Y esto ocurre en las células dañadas que pierden la permeabilidad de su membrana y de repente vuelve a llegar sangre porque se desobstruyó la arteria, ya sea por un procedimiento médico o en forma espontánea, vuelve a llegar sangre. Hay un ingreso masivo de calcio en una célula ya muerta, y el calcio entra y hace nomás la reacción química entre las bandas de contracción, o sea, entre la actina y la miosina, y hay una contracción, una respuesta química, vamos a decir, ¿verdad? Y esto es lo que se llama
bandas de contracción que se ve cuando hay o lesión por reperfusión. Lo otro que se ve acá es que hay hemorragia. Para que haya hemorragia quiere decir que también se tuvieron que haber muerto las células del endotelio. Normalmente, si hay una isquemia de 40 minutos, las células del endotelio no van a estar muertas todavía. Pero si la isquemia pasa ese tiempo, hay una reperfusión y empieza a sangrar, es porque también ya murieron las células del endotelio. Entonces quiere decir que tardó en llegar la circulación de vuelta. Macroscópicamente es muy, yo diría, muy sutil eso que muestra ahí, muy sutil. Preferimos ver algo más. Bueno, esto de las fibras onduladas son cambios que se pueden ver al comienzo y básicamente estas son fibras musculares como estas de acá. La diferencia es que estas ya están muertas, estas están viables. ¿Cómo sé que están viables? Tienen los núcleos bien puestos. Acá ya no veo los núcleos. Y este tejido que ya no está bien, aunque morfológicamente esté todavía ahí, ya no funciona, entonces sufre la tracción, el estiramiento del tejido viable que está alrededor. Y por eso entonces se producen esas alteraciones. Son cosas demasiado finas, pero son los primeros cambios que se ven. Los primeros cambios. Cuando ya vamos a tener una buena necrosis, en esta foto ven necrosis. Yo le digo, hay necrosis. ¿Derecha o izquierda ven la necrosis? A la derecha, porque a la izquierda se ve, lo que se ve bien son los núcleos a la izquierda. A la derecha tenemos que pensar un poco. Acá hay un núcleo también, pero acá ya no hay núcleos. O sea que esta foto es el bordecito entre la necrosis y la no necrosis. ¿Ok? Es el bordecito. Bueno, una vez que está mejor establecido, macroscópicamente vamos a ver como una zona pálida. Si usamos esa, que no veo que ninguna de las fotos de macroscopía haya usado. Si dejamos pasar más tiempo, más horas, entonces mientras más tiempo pasa, mejor se delimita la zona de necrosis de la zona no necrótica. Aquí sería la zona de necrosis, la zona ya blanquecina arriba, y esta zona donde están los músculos papilares. A las 24 horas el infiltrado más importante que vamos a ver es de neutrófilos. Y después empiezan a llegar los macrófagos. Los neutrófilos llegan como si fuera una infección que hay ahí, en realidad lo que hay es una inflamación. Y llegan los neutrófilos y empiezan a arrasar con el tejido necrótico. Y después se mueren por apoptosis, o sea, no se van a ningún lado. Y vienen los macrófagos y empiezan a fagocitar células musculares muertas y neutrófilos muertos. ¿Ok? Entonces cambia el infiltrado. Hasta las 24 horas vamos a decir neutrófilo. Pero después macrófagos van a hacer lo que dominan. Y recuerden, los macrófagos tienen dos tareas, vamos a decir. La primera tarea es de limpiar el tejido necrótico y la segunda tarea es reparar. ¿Okay? Entonces cambian su chip. Al comienzo son las células que fagocitan y después son las células que estimulan la reparación. Estimulan la proliferación de fibroblastos, el depósito de matriz, incluso la remodelación. Bueno, estas son las bandas de contracción que hay arriba en HIE. Se ve un poquito, si miran aquí van a ver, pero con coloraciones diferentes se resalta mucho más. Miren, estas son las fibras con la banda de contracción, esta está ok. Bueno,
No es muy linda, ¿verdad? No, me gustaría que sea un poco más clara. El infarto lo que le vamos a reconocer es que tiene que ser una zona pálida a menos que haya habido una reperfusión. Y esa zona pálida tiene que estar rodeada por una sola roja. ¿Por qué? Por la inflamación que induce a la necrosis. Acá, por ejemplo, estas son áreas extremadamente bien formadas ya del infarto y están rodeadas por una zona más clara. Lastimosamente la foto es fea porque este corte en particular tomaron el corazón y cortaron en el septo. Entonces acá tenemos un ventrículo acá, otro, y esto que vemos acá es el septo. Es para ver cómo la necrosis afectó el septo. Esto es muy poco usual. Normalmente los corazones se cortan así para ver la cavidad y la pared. Pero bueno, para que vean más, gran parte del septo está afectado. Bueno, y acá ya estamos en etapa, una cantidad de células mononucleares con el núcleo de cromatina más laxa, el citoplasma más abundante y edema. Estos ya son los macrófagos, por lo menos día 3, por lo menos día 3. Después, lentamente fíjense, se eliminó todo lo que sea el tejido muscular. Tenemos un montón de luces capilares, tenemos un estroma edematoso. Esto ya es un tejido de granulación joven. Y digo joven porque tiene poco colágeno todavía, es muy blandito todavía, no tiene todavía la resistencia que va a tener una cicatriz. Pero es el paso entre la necrosis, la inflamación y la reparación. Y después ya tenemos un tejido fibroso, denso, con pocos vasos. Esto ya es una cicatriz. Y como cualquier cicatriz se va a ver de un color blanquecino porque hay mayor cantidad de colágeno. Esta foto quiere decir que esta persona, no sabemos de qué murió, pero que en el pasado tuvo un infarto importante. Pero no se murió de ese infarto. Por lo menos, este es un infarto que tiene 2 semanas mínimo, o puede tener 2 años. Una vez que se formó, ya no sabemos. 2 semanas yo diría que todavía temprano, pero 1 mes. Bueno, ¿se acuerdan las complicaciones del infarto? Mencionábamos que una de las complicaciones es la perforación en el sitio de la necrosis del músculo, y esa perforación puede ocurrir en la pared libre, y si ocurre en la pared libre, por más que se vea la flecha que va de afuera hacia adentro, en realidad la sangre es de adentro hacia afuera, y por eso terminamos con un hemopericardio, que es lo que tenemos acá, un sangrado abrupto en la cavidad pericárdica, y esto es le paraliza el corazón, no se puede expandir porque ya no tiene dónde, y muerte súbita del paciente. Acá tenemos otro ejemplo de una pared debilitada pero que no se rompió. La pared se debilitó, se fibrosó, tenemos una zona que no se contrae porque perdió el músculo, y con cada contracción esta zona va cediendo lentamente y se forma un aneurisma post-infarto. Y este aneurisma forma una cavidad que es ideal para que esto que ven acá es un trombo mural. Entonces se coagula la sangre en ese bolsillo que se forma y tenemos un trombo mural. Este trombo mural puede fragmentarse y ese pequeño fragmentito va a ir a la circulación sistémica, puede ir al cerebro, puede ir al bazo, al riñón, a la pierna, a donde no se va a ir al pulmón, a menos que haya algo raro, pero normalmente no se debería ir al pulmón.
Bueno, en la foto de arriba, esta es de nuestro libro, si mal no recuerdo. En la foto de arriba tenemos 3 sitios donde puede haber una rotura del miocardio, que va a tener manifestación diferente. Esta de acá es una rotura en la pared libre, manifestación va a ser hemopericardio. Esta de acá, una rotura en el septo. Manifestación, va a haber un cortocircuito de izquierda a derecha, porque en la izquierda las presiones son mucho más altas y la sangre va a pasar a la derecha. ¿Qué va a ocurrir? El corazón derecho va a recibir más sangre de lo normal y va a ir más sangre de lo normal a los pulmones. Vamos a tener una sobrecarga a nivel pulmonar. Esa sobrecarga a nivel pulmonar va a producir edema pulmonar y va a producir una reacción de la circulación pulmonar que va a tender a producir una vasoconstricción para evitar el edema. Antes de llegar a los capilares, las arterias pulmonares van a aumentar la contracción para evitar el edema. El aumento de la contracción va a hacer que aumente la presión y el aumento de presión va a hacer que haya una hipertrofia del ventrículo derecho. Okay, bueno, pero esto va a ser todo, no sé si le va a dar tiempo. No sé. El otro lugar donde se puede morir el músculo y romperse es en un músculo papilar. Si se rompe en un músculo papilar, entonces nuestra válvula, la válvula mitral en este caso, no va a cerrar bien, porque está anclada por una cuerda tendinosa por el músculo. Entonces, en vez de trancarse, va a haber por lo menos una cuerda que no funciona y va a haber un reflujo de sangre. Con cada sístole, un reflujo de sangre que vaya a la aurícula. Va a empezar a producir dilatación auricular, puede haber, ¿cómo se llama? Fibrilación auricular, formación de trombos murales. Si el retroceso es importante, puede haber sobrecarga a nivel pulmonar, edema pulmonar, etcétera, etcétera. Bueno, ahí abajo veo otra vez una, ¿cómo se llaman? Los aneurismas. Bien, vamos a mencionar también la patología que puede ocurrir en las válvulas. Y acá tenemos un dibujito que nos muestra 4 escenarios en los cuales puede haber lo que se llaman vegetaciones. ¿Qué son las vegetaciones? Las vegetaciones son coágulos. ¿Okay? Coágulos de sangre, fibrina, que se depositan en la superficie de la vegetación. Es importante reconocer porque son escenarios distintos. Las vegetaciones más grandes, más friables, friable quiere decir blanda, reblandecida, más grandes, más friables y destructivas, pueden perforar la válvula, pueden romper las cuerdas, es la endocarditis bacteriana. Endocarditis bacteriana. Esta es una enfermedad muy terrible. Bueno, luego tenemos una enfermedad en la que tenemos vegetaciones chiquititas, estériles, que se depositan en el borde de cierre, no en el borde libre, como en esta persona en el borde libre, en el borde de cierre. Y esto era fiebre reumática en etapa aguda, porque en etapa crónica la fiebre reumática es fibrosa, no es de vegetación, en etapa aguda. Y están en la cara que mira a la aurícula. ¿Okay? Algo que se parece a esto, con vegetaciones que son también estériles, es la endocarditis trombótica no bacteriana. Esa es una endocarditis que, es una enfermedad en la que eso tiene que ocurrir en un paciente que tiene una predisposición. Puede ser un paciente muy desnutrido, un paciente con un cáncer muy avanzado, pacientes que tienen carcinoma que se caracteriza por producir moco y de alguna manera produce un estado de hipercoagulabilidad.
Hay ciertas leucemias que la leucemia promielocítica puede producir un estado de hipercoagulabilidad. Entonces se forman unas vegetaciones grandes que no tienen bacterias y que no son destructivas. Esto no es que sea tan problemática la patología cardíaca, sino que es el individuo en sí está muy mal. No ocurre así. El último de allá es una entidad de una enfermedad inflamatoria autoinmune que es el lupus. Y cuando se ven vegetaciones en el lupus, la forma en que la vamos a reconocer, bueno, uno es que tiene lupus, si por ahí no sabemos que tiene lupus, si vemos vegetaciones tanto en la cara auricular como en la cara opuesta, en la que mira hacia el ventrículo, eso es lo que nos está mostrando este esquema. Entonces, eso se llama enfermedad de Lippmann-Sachs. Enfermedad de Lippmann-Sachs. Ahí tenemos los 4 escenarios. Válvulas normales, para recordar nomás que el tejido de la válvula tiene que ser blandito, translúcido, ¿ok? Su función es como una tela muy delicada, ¿ok? Está la aorta, allá tenemos la mitral. Miren esta zona como es bien translúcida, ¿ok? Son tejidos bien delicados. En la fiebre reumática aguda, no se ve tan bien, parece que está medio roja nuestra foto, pero aquí están esas vegetaciones, acá se lo tuvo mejor, esta zona se ve mejor. Ahí tienen la vegetación que están sin tocar el borde libre, están en el borde de cierre. En la fiebre aguda hay una pancarditis, por lo tanto hay endocarditis, pericarditis. La pericarditis suele ser por también un exudado fibrinoso. Entonces es pericarditis fibrinosa. Las placas McCallum no es que se vean tan bien ahí realmente. Pero bueno, serían esta zona de acá. Eso. Es demasiado evidente. Bueno, teníamos también la manifestación inflamatoria en la fiebre reumática aguda y era la formación de los nódulos de Ashok, que uno lo que tiene que pensar es que es una especie de granuloma, ¿verdad? No es nuestro granuloma tradicional. Y las células que tenemos son las células de Aniskov, nódulos de Ashok, células de Aniskov. ¿Okay? Nombre claro. Se caracterizaba por esa cromatina, el núcleo en oruga, que decían. La cromatina recuerda a una oruga. Allá están las fotos, a gran aumento, y bueno, estas son nuestras células de Aniskov. Entonces, esto se ve en la etapa aguda. Hay más imágenes. Entonces, células multiprotinente. Esto es con aceite, para ver así, es con aceite. Bueno. La pericarditis fibrinosa, fibrina, realmente fibrina. Imposible por mirar esto decir que esto es fiebre reumática, o sea, quiero que entiendan eso, no se asusten. Pero sí, si vemos la macroscopía de la pericarditis fibrinosa o en pan y manteca, ¿se acuerdan? Pericarditis en pan y manteca. Y a la histología es material amorfo con células inflamatorias. Células inflamatorias y material amorfo. Fibrina no es fibrosis, ¿ok? Fibrina no es fibrosis. En la fiebre reumática, las vegetaciones se acompañan de también un infiltrado inflamatorio más bien mononuclear.
Ya está, exudadofibrinoide y un ligero infiltrado inflamatorio. Generalmente, si le vamos a preguntar la anécdota por la macroscopía. La macroscopía es más informativa en este caso. En la fase crónica de la fiebre reumática, lo que tenemos es fibrosis de la válvula. Esa imagen de allá, ¿se acuerdan? Se producía fibrosis de la valva y se producía fusión de las comisuras, que sería la porción externa de la valva. Se fusiona la comisura, la valva entonces no se puede abrir del todo y se produce una estenosis. Y si las paredes quedan muy rígidas, entonces tampoco pueden movilizarse para cerrarse y queda una insuficiencia. O sea, podemos tener las dos cosas. ¿Qué es lo que siempre vamos a tener? La estenosis. Por ahí la estenosis es funcional, pero no hay insuficiencia. O, bueno, en todas hay fibrosis del tejido valvular. El tejido valvular ya no es más transparente, ya no es más translúcido. Y también hay engrosamiento de las cuerdas técnicas. La foto de esta de acá nos está mostrando la aurícula, como la aurícula está muy dilatada porque hay una estenosis. Y en una aurícula dilatada es común que haya trombos en la pared de la aurícula, trombos murales. Estos trombos murales son un problema porque se fragmentan y pueden producir una ACV, un infarto de riñón, etc. La otra patología valvular era la calcificación de la aorta y era por utilización de la válvula, por la edad. Y, a ver, un poco acá. Esta de acá es una aorta con bicúspide. En vez de tener 3, tiene 2. En realidad se ven que hay 3 espacios, pero esto está fusionado acá. Entonces, literalmente, el orificio es este. Acá se abre así, acá se abre así nomás. ¿Ok? 1%, 2% de la población tenemos esto. Si esto tenemos, no vamos a esperar tener 70 años para desarrollar esto, ya podemos desarrollar a los 60 o a los 55 años. O sea, lo que hace es acelera el tiempo de aparición de la calcificación aórtica. ¿Okay? La calcificación no afecta a la valva, se deposita en el espacio. Entonces la válvula no puede abrirse porque hay un montículo de calcio ahí. Entonces no puede abrirse. Ahí está cortado. Acá se ve como incluso hay calcio metido en el músculo. Bueno, la endocardinitis bacteriana es la que tiene las vegetaciones más abundantes y friables. Miren el tamaño de estas vegetaciones, son enormes. Esta es una enfermedad demasiado seria realmente. Y bueno, acá está la prueba, ¿verdad? Que falleció este paciente y tenemos su corazón acá. Son grandes, no respetan territorio, afectan el borde libre y pueden, así como cualquier vegetación, pueden fragmentarse y producir émbolos. A diferencia de otras vegetaciones, estos émbolos son émbolos sépticos. Entonces, donde vayan estos van a volver a producir un problema inflamatorio. Además de la isquemia, van a producir inflamación porque llevan bacterias en su interior. Acá otro ejemplo: destrucción total de las valvas. Esto es la aorta. Esto va a tener una insuficiencia aórtica importante.
enorme va a estar su corazón izquierdo porque se va la sangre y regresa y se dilata. Las insuficiencias producen sobrecarga de volumen y las estenosis producen sobrecarga de presión. Son dos tipos de patología. En la insuficiencia se dilatan las cavidades, en las estenosis se hipertrofia el músculo. Bueno, la endocardititis subaguda, ¿saben cómo van a reconocer? Decime por. No, y no sé, no escuché nomás, decime. Por el puntito rojo, digo. Ah, sí. Pero si yo le digo, esta es una endocarditis bacteriana. Ahí me fui mal. Y esta es una endocarditis bacteriana. ¿Ok? No tiene tanta vegetación. Está bien, muy bien. Este no es muy pequeño. Pero hay un dato importante. ¿Cómo está la válvula en esta endocarditis? Ya, fibrosada. Es una válvula dañada. La subaguda ocurre en válvulas previamente dañadas. La aguda ocurre en válvulas sanas. También se le puede decir oportunista. Y en cierta forma sí es, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una bacteria y si fuera una persona con una válvula sana, probablemente no le iba a producir una endocarditis bacteriana. Pero como ya es una válvula previamente dañada, entonces es como que hay alteración en la defensa o hay predisposición y entonces es más fácil obtener o formar una endocarditis. Igual hoy en día, antes era seguramente más importante hacer esta distinción, pero hoy en día lo más importante es saber cuál es el germen y con qué le podemos atacar a ese germen. Eso es lo más importante. Si nosotros detectamos el germen y le hacemos el antibiograma, entonces ya está. Sabemos qué usar. Ya dieron microbiología ustedes, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Pues están dando. Ya dieron. No es muy evidente. Yo para reconocer endocarditis bacteriana lo que tengo que ver son las colonias de bacterias. Acá es muy tenue. Tenemos creo que imágenes donde es mucho más evidente. Oh, parece que no tenemos. Bueno, evidente, pero hay imágenes donde se notan claramente las colonias bacterianas, pero claramente, a mí me cuesta ver ahí, por eso te digo que son así súper densas y uno puede incluso ver si es poco, si es vacío, etc. Si tiene un buen corte. Bueno, entre la endocarditisis no bacteriana tenemos la de Lippmann-Sachs, que es la del lupus. Esa es la que tenía vegetaciones en un lado y en el otro. Incluso puede afectar las corrientes nerviosas. Y las trombóticas no bacterianas son vegetaciones donde solamente hay fibrina, no hay inflamación, no hay destrucción de la válvula, como en la fiebre reumática, no es que haya destrucción de la válvula, pero hay fibrina y hay una inflamación en la fiebre reumática. En esta no hay. Ahí está la trombótica no bacteriana, se ve solamente la fibrina. Acá el tejido acá ni siquiera no tiene inflamación, no es. Y allá podemos ver cómo tenemos vegetaciones. Esto puede afectar también la aorta, no hace falta que sea solamente la mitral. Justamente allá, un par de vegetaciones. Aneurisma no sé si llegamos a ver, pero le voy a hablar brevemente de aneurisma. Aneurisma no le subimos en la clase, ya me dio
entendió por ahí. Fue virtual, pero no nos mandaste nomás el Pero llegaron a ver la clase. Miren la clase. Bueno, un aneurisma es una dilatación localizada en un vaso. ¿Ok? Le podemos clasificar por su ubicación, le podemos clasificar por su forma, etc. Antes que nada, en esta foto vamos a mirar un vaso normal que tiene 3 capas. ¿Ok? La íntima, la media y la adventicia. Un aneurisma verdadero es una zona de dilatación de la pared del vaso que tiene las 3 capas. Un pseudoaneurisma no tiene las 3 capas. En este caso hubo una rotura y hubo acumulación de sangre entre, vamos a decir, el vaso y la adventicia. Entonces esto por fuera estos dos se ven igual. Se ve una deformidad en el vaso. Pero cuando miramos cómo está la pared, esta es una pared completa, esta es una pared incompleta. Este es un pseudoaneurisma. ¿Cómo? ¿No? Bueno, el aneurisma por aterosclerosis les dije que es el que ocurre en la parte inferior de la aorta, debajo de las renales y encima de la bifurcación. Típica ubicación de aneurisma aterosclerótico. Parece un riñón de tan grande que es. La primera autopsia que yo presencié, era estudiante, y me acuerdo que nuestro paciente tenía un aneurisma de la aorta. Y ya había sido reparado, pues yo no entendía qué es lo que pasaba. Tenía otra vez un cañito adentro de su aneurisma, que parecía esos caños corrugados que se ponen para la electricidad, caños corrugados. Así mismo era. Ese era una prótesis que se le había puesto. El problema con este aneurisma es que si se llega a romper, prácticamente no te salvas. Entonces, si te detectan esto, tengo ya falleció, pero un señor conocido mío que se estaba estudiando la próstata y en no sé si ecografía o radiografía o lo que sea, pum, le apareció esto. Ni un síntoma, ¿verdad? Y se operó y vivió muchísimos años, se murió de otra cosa. El problema es que este tipo de cirugías son cirugías importantes, son cirugías graves y hasta un 5% por ahí se muere. ¿Y cómo poder lidiar que tenéis eso? Y te hacen la ecografía. De la nada, así que tenéis. Bueno, esto ocurre en gente mayor que tiene las otras comorbilidades, no es que te sale así de una. Tenés presión alta, tenés dislipidemia, seguramente tenés trastorno de los niveles de azúcar, o sea, tenés toda la predisposición, ¿verdad? Pero, en fin. Lo que les quiero decir nomás es que uno está bien, está ok, y después le dicen que 5% se puede morir y te hace pensar, ¿verdad? Pues yo estoy bien, pero si se revienta, muy poca chance de que llegue vivo a donde está. Entonces, creo que hay que correr el riesgo. Bueno, acá tienen un aneurisma abierto en forma longitudinal y como verán, todo lo que sea la zona dilatada está totalmente ocupada por trombos murales. Capa tras capa tras capa tras capa de trombos. ¿Ven las líneas esas? Y al final, esta es la luz del vaso. Esta es la luz del vaso. Más o menos el mismo calibre. Y miren cómo está absolutamente lleno de placa aterosclerótica este vaso. Bueno, y esta zona fue la que se dio. Y se provocó la aneurisma. La disección de la aorta es, como dice su nombre, cuando hay una rotura o ruptura de la íntima de la aorta, que la íntima es una capa demasiado fina.
la capa que está abajo de la íntima, la media de la aorta está debilitada. Está debilitada en pacientes con hipertensión, que es la causa más común. Pero también está debilitada en pacientes que tienen trastornos del, ¿cómo que se llama? Trastorno del colágeno, trastorno, por ejemplo, el síndrome, esto que tienen los brazos largos, las articulaciones laxas, se me fue el nombre. Es muy común, Marfan, síndrome de Marfan. Por ejemplo, pacientes con síndrome de Marfan que tienen la capa media de la aorta, tiene más mucopolisacárido, más proteoglucano, entonces es más débil, entonces es más fácil que ocurra una ruptura. Y lo que están viendo acá es la clasificación que hacen los cirujanos cuando hay rotura de la aorta. Lo de tipo A es porque la rotura ocurre antes del callado, como verán, esta es la rotura. Esta es la rotura y allá está la rotura. Y ocurrió antes del callado, o sea, en la porción próxima de la aorta. Y el tipo B es el que ocurre después del callado. Ahora, lo rojo que ven es qué hace la sangre cuando entra en la pared. Aunque la sangre circule del corazón hacia afuera, igual, y la disección es, vamos a decir, en forma distal, igual más la disección puede ser en forma retrógrada. Como se ve que está viniendo hacia acá, como se ve que vino hacia acá, y allá también se fue un poco hacia atrás. El motivo de que mueren estos pacientes puede ser que, así como se rompió en la íntima, se puede volver a romper en la adventicia y vamos a tener un sangrado importante. A veces hay suerte, se rompió en la íntima, se vuelve a romper en la íntima y entonces la sangre la sangre circula por el centro, pero también una parte por la periferia y después vuelve a entrar. Ese tiene suerte, se salvó. Sí. Y un motivo de muerte de estos pacientes, yo he visto por lo menos 2 autopsias, tuvieron una ruptura proximal y la sangre retrocedió y produjo un hemopericardio. La sangre no vino del corazón roto, sino que de la disección retrógrada y produjo un hemopericardio. La disección de la aorta suele ser ¿cómo se dice? El orificio inicial, vamos a decir. Suele ser o oblicuo o transversal, no suele ser longitudinal, está siendo transversal, como ven acá. Esta es la aorta porque yo tengo las coronarias. ¿Okay? Están las valvas y ahí tienen. En este caso, este es un caso raro porque es una aorta que tiene una aterosclerosis demasiado severa. Y se nota que hubo una rotura acá y después otra vez acá, pero es raro este caso. ¿Por qué? Porque la pared esa tiene que ser muy fibrosa. Esta es una linda foto porque muestra dónde lo que ocurre la disección. La disección ocurre en la unión de los 2 tercios internos con el tercio externo en la capa media. ¿Okay? No ocurre debajo del endotelio, vamos a decir. ¿Okay? O sea que esta es la disección y normalmente tenemos todavía un poquitito de capa media acá y la adventicia. Es en el espesor de la capa media que ocurre la disección. Ahí se puede ver. Si esta disección ocurre proximal, puede acercarse a los vasos, a la carótida, por ejemplo, y seguir la disección siguiendo la carótida, por ejemplo.
sea, puede producir. Acá, miren la disección como comprime la luz. Bueno, esta es una foto de nuestro libro y esta es una coloración para poder ver las fibras elásticas, que las vemos de negro. Quiero que se fijen solo en esta parte de acá. Así debería ser toda la foto. Deberíamos tener estas fibras con esta separación en todo el tejido. En cambio vemos muchos espacios libres, vemos fibras elásticas fragmentadas y esa es la pared del vaso de una de estas personas que va a hacer disección. Entonces hay una alteración en la composición, en la estructura de la pared del vaso. A esto se le llama, leí así como se le llama, pero no tiene, se llama necrosis quística de la media. ¿Ok? No hay necrosis y no hay quistes, pero así se llama. La media por lo menos la acertamos. Entonces se llama, lo que pasa es que no sé si hay foto en la chiqueta o si no foto. Bueno, en el libro creo que van a ver. Ven, acá por ejemplo está más intacto, pero esta zona está en una zona, y acuérdense que la disección ocurre en el espesor de la media. Ahí tienen la media y por qué ocurre. Este no es una disección, este es cómo se ve el vaso en alguien que se antes tuvo eso. Y bueno, hasta acá llegamos. Y el jueves vamos a terminar el corazón con la última clase, que es patología cardíaca congénita. Vamos a hacer casos clínicos para repasar la patología del corazón.